días, un fuerte y gran abrazo para todos ustedes. Una vez más le damos gracias a nuestro Padre por permitirnos el privilegio de estar una vez más conectados, para que en este en vivo podamos compartir lo que Él quiere decirnos en este día y en esta hora. Así que toda la gloria para nuestro Dios y para todos nosotros sea su bendición. A todos ustedes una vez más, gracias por todos los ya conectados, gracias por aquellos que están a punto de conectarse y también por todos aquellos que verán una vez reproducido este video, lo puedan ver tanto en esta plataforma de Facebook como también en nuestro canal de YouTube, ATT José María y Elohim Internacional. Así que bendecidos todos, un fuerte y gran abrazo. Bien, vamos a comenzar hoy a hablar de un tema por demás sencillo, pero que requiere de su atención, porque vamos a tocar varios textos bíblicos para tener una mayor amplitud de entendimiento con relación a lo que hoy les quiero decir. Fíjense bien, el domingo pasado estudiamos un tema que lo llamamos en tiempos de crisis es tiempo de. En tiempos de crisis es tiempo de. Por supuesto, no voy a hablar de ese tema porque ese tema ustedes lo pueden encontrar, como dije antes, en esta misma plataforma o en nuestro canal de YouTube. Fíjense bien. Pero allí hablamos de 7 premisas, de 7 principios, de 7 directrices que van a servir de gran bendición para ustedes. En tiempos de crisis es tiempo de. Fue el tema que tratamos el domingo pasado. Ahora fíjense. Hablamos de 7 principios, pero al final dimos una conclusión de 6 más. Es decir, hace una sumatoria de 13 directrices que le van a servir a ustedes de gran bendición. Por supuesto, ahí están enumeradas del 1 al 7 y luego del 1 al 6, pero que usted, indistintamente del número, usted la toma de acuerdo a como usted considere que pueda llevar a la práctica cualquiera de estos temas. Hoy voy a tomar precisamente la que yo vi como la número 6 el domingo pasado, que la llamé convertirse en tu propio profeta. Fíjate bien, convertirte en tu propio profeta. Yo voy a tomar ese punto del domingo para desglosar algunas cosas y este tema de hoy lo voy a fraccionar en 3 partes de acuerdo al tiempo. ¿Ok? Y vamos a comenzar. Fíjate bien. Hoy el tema lo vamos a llamar ser tu propio profeta. Ser tu propio profeta. Eso tiene una gran gama de... Aquí podemos pasar toda la tarde hablando de qué es lo que esto significa. Pero yo te voy a dar, grosso modo, algunas directrices para que tú las tomes en cuenta y eso te pueda ayudar en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida de negocios, en tu vida ministerial, en cualquier área de tu vida. ¿Ok? Ser tu propio profeta. En Isaías capítulo 51, versículo 16, esto lo tocamos el domingo pasado, pero solamente para recordar este punto, decíamos que Dios ha puesto su palabra en nuestra boca. Dios ha puesto su palabra en nuestra boca. En Jeremías 15, del 15 al 21, nos dice, entre otras cosas, si entresacas lo precioso de lo vil, de la vileza extraer lo precioso, serás como mi boca. Es decir, que si unimos estos 2 textos, nos está diciendo que para nosotros ser entonces nuestros propios profetas, tenemos que, número 1, tener la palabra de Dios en nuestra boca y luego entresacar lo precioso de lo vil para ser la boca de Dios. Y si somos la boca de Dios, automáticamente somos profetas del Señor, somos su boca, podemos hablar lo que Él nos dice. Bien, ahora, hago algunas observaciones en esta primera parte de este tema de hoy como manera de introducción, aprovechando mejor el tiempo.
Fíjate bien. Allí nos dice, o mejor dicho, yo les digo que la mayoría de nosotros, cuando nos hablamos a nosotros mismos, valga la redundancia, cuando nos hablamos a nosotros, ¿ok? Nosotros tenemos mucho cuidado. Hacemos las cosas con mucho cuidado porque estamos hablando de nosotros mismos. Y la mayoría de las veces que hablamos de nosotros mismos nos alardeamos. Pero cuando nosotros hablamos a los demás, somos un poco más sarcásticos, somos inclusive ofensivos, discriminatorios, discriminamos, descalificamos, juzgamos, condenamos, criticamos, entre otras muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros somos profetas de nosotros mismos, nosotros comenzamos a hablarnos con mucho cuidado. Nos hablamos con cierta delicadeza, prestamos mayor atención a lo que decimos. ¿Por qué? Porque nos estamos hablando a nosotros. Ahora bien, ¿qué significa entonces que nosotros seamos profetas propios o nuestros propios profetas? Significa, como le dije antes, número uno, que la palabra de Dios esté en nuestra boca y que nosotros seamos boca de Dios. Ahora bien, hoy día es muy común, con todo respeto voy a decir esto para los eclesiásticos, para los pastores, ministros, apóstoles que puedan estar viendo este video o lo vayan a ver posteriormente, es muy fácil ver en los púlpitos y fuera de los púlpitos, en las congregaciones, esta famosa frase de así te dice el Señor. La famosa frase de Dios me dijo que te dijera. Entonces, ese tipo de conversaciones, ese tipo de frases es muy común en las iglesias, no voy a decir iglesias tradicionales, sino en la parte eclesiástica, en todos los aspectos. Así te dice el Señor. Bien, esto sucede y cada persona que recibe una de esas palabras comienza a girar, su vida comienza a girar en torno a lo que supuestamente le dijo el Señor a través de una persona. ¿Lo ves? Entonces mi vida puede girar de acuerdo a como yo reciba lo que se me dice, alrededor de eso. Giro alrededor de lo que se me dijo. Y me lo dijo alguien. Mira, Dios te mandó a decir, así dice el Señor. Y yo quiero, y entiendo, y estoy claro de que Jesús se movió, pues, por así decirlo, como rey, como sacerdote y como profeta. Y esas tres funciones, de alguna manera, nosotros las hemos heredado. Y nos podemos mover en esas tres funciones, en esas tres dimensiones, como reyes, como profetas, como sacerdotes y como profetas. Yo estoy claro de que eso puede ser así. Ahora bien, a lo que me refiero es que se le ha perdido el respeto, y el temor reverente a decir, así me dijo el Señor. Y realmente no lo dijo el Señor, sino que fue una palabra que a esa persona se le ocurrió en ese momento. Ya voy a explicar qué es una cosa y qué es la otra, pero me estoy refiriendo, estoy haciendo esta exhortación, porque así te dice el Señor. El Señor me dijo que te dijera. Entonces comenzamos a vivir una vida mística, una vida manejada por lo que supuestamente el Señor me mandó a decir. ¿Y por qué el Señor me lo mandó a decir y no me lo dijo Él? ¿Es que acaso yo no soy su hijo? ¿Es que yo también no me muevo en el área como rey, como sacerdote, como profeta? Entonces, estas cosas se han popularizado y han hecho que se le pierda el temor, el respeto a lo que es la palabra de Dios, el respeto a lo que es ser realmente un profeta del Señor. Ahora bien, dicho esto, tengo que aclarar esta es la primera parte. En esta segunda parte quiero hablarte de unas características que debe tener una palabra profética para que tú la puedas recibir realmente. Te voy a nombrar 5. Son muchísimas, pero 5 para que tengas esa idea. Número 1, toda profecía es condicional. Toda profecía depende de un sí, si hace, si te esfuerzas, si tienes. Pero
Amigo, lea el libro de Apocalipsis y lea las cartas que Jesucristo le envió por medio del ángel a Juan para las 7 iglesias. Allí dice, el que venciere, yo le daré, yo lo haré columna. ¿Cuál era la condición? Vencer. Vencer. Esa era la condición. Es decir, toda palabra profética lleva intrínseca una condición. Esa es la primera característica que tiene una palabra profética. La número 2 es que debe estar absolutamente centrada, fundamentada en la escritura. Si se sale de ese marco escritural, ya no es palabra profética. Por lo menos ya no es palabra que viene de parte de Dios. Esto está como una señora que le dijo a un gran predicador en una oportunidad, yo estuve 3 días de ayuno y el Señor me dijo en el ayuno que saliera a predicar, que les predicara a mis vecinos, que predicara a las naciones si era necesario. Y el predicador le dijo, caramba, hubiese hablado conmigo y yo le hubiera ahorrado los 3 días de ayuno. Porque eso es algo que está escrito. Eso no, a mí no me hace falta que se me aparezca un ángel para decirme lo que está escrito, a menos que yo no lo sepa. A menos que yo no haya leído la escritura. Entonces, debemos de ser, caballeros, debemos ser serios en lo que decimos. Responsables con lo que decimos. El apóstol Pablo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21 dice, resumido por supuesto lo que le voy a decir, esto es para que usted lo lea y tome en cuenta lo que le estoy diciendo, que nosotros tenemos la palabra profética más segura y que ninguna palabra, ninguna profecía vino o fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces eso, así te dice el Señor, esto y lo otro, eso es un vicio que se ha colocado dentro de las congregaciones y estamos, de alguna manera, los que estamos involucrados en todo esto, giramos alrededor de lo que Dios me está diciendo por boca de otro. Usted tiene la Biblia, yo le estoy dando textos bíblicos para que usted los revise. Si lo que yo le digo coincide con lo que está escrito y Dios le da una revelación, bueno, amén. Pero hay que tener seriedad con esto. Por eso el tema de hoy se llama Ser tu propio profeta. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice claramente que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, el espíritu, el deber ser, la razón por la cual se dijo. Yo tengo que revisar el testimonio de Jesús y en el testimonio de Jesús yo recibo, a mí se me revela el espíritu de la profecía. Ese es el marco. Ahora, no quiere decir que el marco sea rígido, puede ser flexible, por supuesto. Hay interpretaciones, hay técnicas para interpretar, en fin, cualquier cosa de esa. Pero lo que hay que tener seriedad es con eso del Señor me dijo que te dijera. Así te dice el Señor. Número 3, sin fábulas ni artificio, es la tercera característica. No puede haber fábula ni artificio, tiene que haber una estructura escritural en cada palabra profética. Número 4, algo que se nos olvida, filtrarlo por la cruz. La historia universal, señores, está dividida por un antes y un después de Cristo. Así está dividida la historia universal. Pero los predicadores se nos ha olvidado que hubo un sacrificio en la cruz que dividió. La Biblia está dividida en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento.
hay base, pero hay cosas del Antiguo Testamento no aplicables ya en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque fueron cumplidas. No estoy diciendo que se abolió el Antiguo Testamento, estoy diciendo que hay cosas del Antiguo Testamento que fueron abolidas porque se cumplieron en la cruz. Entonces, cada palabra profética tiene que ser filtrada por la cruz. Si yo no la filtro, yo no cuelo lo que viene de allá para acá. Y tiene que ver, porque entonces, ¿para qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Para que me sigan diciendo, así te dice el Señor. O sea, no estoy diciendo que esto no suceda. Lo que estoy diciendo es que se debe tener seriedad, se debe respetar. Número 5. Tomando en cuenta todos estos 4 términos que te acabo de dar, toda palabra profética debe tener un fin, un propósito, debe traer orden. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Y dijo Dios, ¿viste? Comenzó el orden, vino la palabra para ordenar. Entonces una palabra profética, dentro de sus características, tiene que venir con ese fin, con el fin de ordenar, con el fin de clasificar, con el fin de clarificar, no para confundir, sino para clarificar y para ordenar un asunto cualquiera. La palabra profética tiene que venir para ordenar tus emociones, tu parte psicoemocional, tu parte personal, tu familia, tus finanzas, tu trabajo. Para eso es que viene la palabra. La palabra no puede venir para desordenar, sino para ordenar. Génesis capítulo 1. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, palabra. Comenzó el orden. Entonces la palabra profética, dentro de sus características, viene para ordenar. Ok. Vamos a avanzar por la hora. Fíjate. Ahora fíjate bien lo que te voy a decir. Hay que hacer diferencia. Ojo con lo que voy a decir. Hay que hacer diferencia entre lo que es una palabra profética y lo que es una declaración por fe. Hay que hacer una diferencia entre lo que es la palabra profética y lo que es una declaración por fe. La palabra profética es toda aquella que estuvo primero en el corazón de Dios y Dios la colocó en la boca del profeta. Eso es lo que vemos en todos los profetas mayores y los profetas menores. Y en los profetas que no se mencionan, no están dentro de este orden, como Elías, Eliseo y tantos otros que no escribieron libros, sino que hubo libros que escribieron de ellos. Entonces, cada uno de ellos recibió una palabra que primero estuvo en el corazón de Dios, colocada en la boca del profeta. En el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Pedro, Juan, Pablo, todos ellos tuvieron la unción profética. La palabra que estuvo en la boca de Dios, en el corazón de Dios, fue colocada en la boca de ellos. Entonces eso quedó escrito. No puede salirse de ese marco. Es un marco flexible, pero es un marco que debe respetarse. Por otra parte, ¿qué es una declaración profética? Algo que está en el corazón, en mi corazón, el cual yo deseo para ti. ¿Ves? Es algo binario. ¿Qué sucede? Que debe coincidir lo que yo te digo con lo que tú quieres oír. Entonces es una declaración profética. Es una declaración por fe. La declaración por fe son aquellas que yo te digo, yo declaro para ti un bienestar. Yo declaro que lo mejor de Dios estará en tu vida. Entonces cuando viene alguien y te está predicando, me dice, yo declaro para ti un carro nuevo. A nosotros no, ¿a quién no le gusta escuchar eso? Una casa nueva, un empleo, finanzas,
¿A quién no le gusta escuchar eso? Pero esa persona no me está profetizando. Él está haciendo una declaración de fe. Esa declaración de fe coincide lo que él está diciendo con lo que yo quiero oír, o a ti no te gusta oír que tus finanzas van a mejorar. Por supuesto, pero esas son declaraciones de fe. Esa declaración de fe, como dije antes, es binaria. Es lo que yo quiero oír y tú me lo dices. Ahora bien, eso puede suceder, pero no está sujeto, no porque Dios no lo quiera para ti. No es porque Dios no lo quiera, Dios lo quiere para ti. Pero eso está sujeto a la actitud que tú tengas. No es un arte de magia. No van a suceder cosas por magia. Van a suceder por la posición que tú asumas de acuerdo a la palabra que tú recibes por declaración de fe de la persona para contigo. Eso es una diferencia abismal entre una palabra profética y una declaración por fe. Por ejemplo, te pongo un ejemplo rapidito. En los capítulos Isaías 45, versículo del 1 al 3, también el 54, 15, 17, para los que anotan, repito, 45 del 1 al 3, 54, 15 al 17, Deuteronomio 28, 7 y Jeremías 27, estos 4 textos, si tú los unes, cuando digo que los unes, haces un paralelismo con ellos y tú vas a encontrar allí varias cosas. En primer lugar encuentras que dice que el Señor va delante de ti y va destruyendo puertas de bronce y cerrojo de hierro haciendo pedazos y entregándote los tesoros escondidos. Ningún arma forjada contra ti prosperará. El que conspire contra ti lo hará sin Dios, y el que conspire contra ti delante de ti caerá. Si por un camino vienen contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti, porque Dios va delante de ti como poderoso gigante. ¿Eso qué es? ¿Una palabra profética? No, eso es una declaración. Eso es una declaración por fe que yo te digo, porque es escritural y tú la recibes, tú la haces tuya. Y tú comienzas también a declararla y a actuar conforme a esa palabra. Entonces pueden suceder las cosas que allí están escritas. Pero si tú no las confiesas, tú no las declaras, no digas, ay, el profeta me dijo. El profeta me dijo. No se puede girar con base a lo que está diciendo una supuesta profecía, cuando realmente tú no te has identificado con ella. Porque de lo contrario, mis amados, estamos actuando mal. Por eso es que la parte eclesiástica, por así decirlo, se ha vuelto ganando almas para el Señor. Nos multiplicamos, pero no crecemos. Y la idea es crecer, desarrollarse, multiplicarse y extenderse. Pero la mayoría se están multiplicando, pero no están creciendo. Entonces tú escoges qué es lo que quieres, multiplicación o crecimiento. Porque ¿cómo te multiplicas? Cuando Dios le dijo al hombre, te multiplicarás y fructificarás, estaba hablando del hombre que él había creado a su imagen y semejanza. El hombre falla, sale del jardín del Edén, y cuando comienza a multiplicarse, ¿a quién multiplicó? ¿Al que Dios hizo a su semejanza? No. Se multiplicó conforme a la semejanza de él, a la que adquirió después que transgredió. Y así el hombre se estaba multiplicando, y por eso es que se han multiplicado las religiones. Pero crecimiento en el Señor, te lo voy a dejar ahí. Entonces, por esa razón es que yo hablo, escuche bien, de que se debe tener un respeto a lo que Dios está diciendo. Un respeto, temor de Dios. Temor de Dios. ¿Por qué?
¿Por qué se debe tener un respeto, temor y temor de Dios? Porque el temor a Dios es un espíritu. Como un espíritu. Capítulo 11 del libro de Isaías nos dice que hay 7 espíritus, o que 7 espíritus del Señor, y dentro de esos 7 espíritus del Señor está el espíritu de temor a Dios. Entonces es un temor reverente. La gente ya no le tiene temor a Dios. Y la Escritura dice en el libro de Proverbios que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y bueno, te voy a decir un texto que está en el Antiguo Testamento en plena ley, que está vigente todavía. ¿Sabes cuál es? Éxodo capítulo 20, versículo 7. ¿Qué dice en Éxodo capítulo 20, versículo 7? No tomarás el nombre de Dios en vano, porque Dios, el Señor no dará por inocente a quien tomare su nombre en vano. Entonces hay una cantidad de hombres y de mujeres hoy día en los púlpitos y fuera de los púlpitos expresando: así te dice el Señor, tengo una palabra de Dios para ti. Y resulta que no es palabra de Dios para ellos, sino que es una palabra de ellos, para ellos, o simplemente para no sé, sentirse bien. Entonces estamos tomando el nombre de Dios en vano. Estamos irrespetando su nombre, diciendo que Él está diciendo algo cuando realmente no lo ha dicho. Espero que estés entendiendo claramente lo que es ser tu propio profeta. Que no tan solo es autopredicarte, autoprofetizarte, sino estar claro que cuando tú entiendes que la palabra de Dios está puesta en tu boca y que tú eres boca de Dios, ya tú tienes cuidado con lo que te vas a decir, y el mismo cuidado que vas a tener para ti lo vas a tener para con los demás. Y en la palabra profética va a haber exhortación, va a haber consolación, va a haber edificación. Tú no vas a dejar de exhortar si es necesario, ¿ok? Pero tú vas a tener una mejor conciencia, por así decirlo, cuando tú le profetices a otros, porque la Escritura dice, uno de los mandamientos: amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que tú quieras para ti, lo vas a querer para tu prójimo, y así tú te convertirías en tu propio profeta, porque al ser profeta para ti, serás profeta para los demás si cumples ese segundo mandamiento. Sencillo, muy sencillo. Bien, terminé esta segunda parte. Ya te he hablado de 2 partes. Ahora presta atención a la tercera parte, que es la que va de alguna manera a aclararte mucho más lo que te quiero transmitir. Fíjate bien. En esta tercera parte me hice la siguiente pregunta: ¿qué significa todo esto? Es decir, ¿qué significa todo esta primera parte donde usted me habló de ser mi profeta, de tener cuidado con lo que yo voy a decir, porque debo respetar el nombre de Dios? O la segunda parte, ¿cuáles son esas características de la palabra profética? ¿Cómo la debo recibir? Bueno, en esta tercera parte me hice la pregunta: ¿qué significa todo esto? Bueno, yo quiero decirte que esto significa que Dios nos ha dado una calificación. La Escritura dice que Dios nos ha bendecido. Y si somos bendecidos, la palabra bendecido significa ser calificado para prosperar, calificado. Fíjate que dice calificado. Dios nos dio una calificación, nos dio una posición. Una posición. La posición es la calificación que Dios me da. ¿Ves? Pero de la calificación o de la posición a la posesión hay un largo trecho. Es un proceso que debo vivir. Es una transición. Les recomiendo el tema de la transición de hace unos días atrás. Es una transición. Es un proceso. Pasar de la posición a la posesión. Entonces Dios me da la posición, me marca, me califica. Te voy a dar un texto bíblico para desarrollarlo. Efesios capítulo 1, el versículo 13 y 14. Fíjate bien, allí dice que el Señor
como fuimos ordenados para vida eterna, el Señor nos selló. Dice que fue con el sello del Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿una promesa qué es? Una profecía. Una promesa es una profecía. Dios me promete que tal cosa, pero me profetiza, me promete. Entonces dice que yo fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa, entre paréntesis, profecía. ¿Ok? Y nos dice también, el mismo texto, nos dice que esos son las arras de mi herencia. Son arras de mi herencia hasta, oído, la redención de la posesión adquirida. De la redención de la posesión adquirida. Entonces tú puedes entender y decir, bueno, pero si está adquirida, ya la tengo. No, no fue que tú la adquiriste. Fue que Jesús la adquirió en la cruz del Calvario. Él adquirió la posesión de la salud para tu vida. Pero sin embargo la gente se enferma y se muere. Él adquirió las riquezas en la cruz del Calvario, pero sin embargo la gente está pobre. ¿Ves? Fui sellado, me dieron las arras, me dio un adelanto, pero para Dios, escucha, para Dios que vive en eternidad, ya eso está hecho. Pero tuvo sin embargo que venir Jesús en el tiempo para cumplir lo que ya en eternidad se había visto y se había hecho. Pero en la tierra tenía que cumplirlo en el tiempo. Por lo tanto, lo que es la posesión adquirida, ¿ok? Es futuro para mí, aunque es pasado para Dios. Porque entonces hay algunos predicadores, ¿verdad?, que saben lo que yo estoy diciendo, que son predicadores de gracia, entonces ellos viven en el pasado. No, eso está listo. Por las llagas de Jesús hemos sido sanos. Eso es cierto. Eso es una posesión adquirida. Pero es una posesión que yo debo adquirir en la medida que yo entiendo que yo puedo captar y recibir que por las llagas de Jesús yo fui sanado. Eso es una verdad espiritual. Pero no es una verdad total en la tierra. Porque si no, ¿por qué existen hospitales? ¿Por qué se han muerto tantos predicadores con el COVID? ¿Dónde está la explicación? Hemos confundido palabra profética con declaración de fe. Una cosa es la posición y otra cosa es la posesión. Entonces, la posesión para mí, yo la voy adquiriendo. Eso para Dios, repito, es pasado. Para mí es futuro. Entonces yo voy adquiriendo esa posesión en la medida que voy creciendo en el conocimiento de la palabra, en esa vivencia, y que eso esté plenamente facultado, plenamente permitido en la plena voluntad de Dios para mi vida. Vuelve a ver el video o hazme pregunta cuando termine. Entonces, la posición es la calificación de Dios para mí. La posesión es lo que está en el futuro que yo adquiero con el tiempo, con la maduración, con el conocimiento que va amoldándose al propósito de Dios para mí, para ti. En la medida que eso va amoldándose y voy adquiriendo ese conocimiento, voy en el tiempo poseyendo lo que Dios ya poseyó en el pasado. Bien, surge otra pregunta. ¿Cómo logramos pasar de la posición a la posesión? Dentro de esta tercera parte. No te lo pierdas. Fíjate,
indudablemente, atención a esto, que viviendo en principios no hay otra forma. O sea, tú no puedes vivir como tú quieras y pretender poseer lo que Dios tiene para ti. Tienes que vivir en principio, tienes que ser un hombre de principio, tienes que vivir en el código de honor, tienes que ser un hombre íntegro, con ética, con moral, con dignidad, con integridad, que cuando hablen mal de ti, mientan. No que hablen mal de ti diciendo la verdad. Ah, no, están hablando de mí, están hablando mal de mí, porque yo soy el ungido de Jehová. Están hablando, por eso es que me están atacando y me están hablando mal. No, Señor, no es por eso. Si están hablando mal, pero están diciendo lo que tú eres, entonces ellos no están hablando mal. Pero si ellos hablan mal y mienten, tú estás viviendo con ética y con dignidad. Vivir en principio. Te voy a mencionar un solo principio por el día de hoy, por el tiempo. Es el principio de la visualización. Anótalo. Principio de la visualización. Se conoce como ley de visualización. Es una ley, ¿por qué? Porque es una ley intrínseca en todo ser humano, que unos la desarrollan, otros la activan, otros la activan pero no la desarrollan, otros la activan constantemente. Se llama ley de visualización. ¿De dónde sale eso? Hay muchos textos que yo te puedo mencionar sobre la ley de la visualización, pero te voy a mencionar uno que está en Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15. Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15. Fíjate, allí dice que Dios le dijo a Abraham, después que se apartó Lot de él, le dijo, alza tus ojos y mira hacia el norte, hacia el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que miras te la daré a ti y a tu descendencia, escucha la palabra, para siempre. Te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y para siempre es para siempre. No necesito hermenéutica para entender eso. Es para siempre. Pero hubo algo, dice. Dijo Dios a Abraham después que Lot se apartó de él. Es decir, que mientras los Lot estén en nuestras vidas, mientras los Lot y los Lot podemos representarlos con personas, con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo. Puedo representarlo inclusive con pensamientos anacrónicos del pasado. Puedo representar, el Lot puede ser representado por una cosa, puede ser representado por una emoción que yo no quiero soltar, por un odio, por una amargura que puedo tener. Y puedo tener el principio, la ley de visualización activada en mi vida, pero nada se da porque en la medida que quiero avanzar, ese Lot que está dentro de mí, en mi mente, en mis sentimientos, en lo que sea, me retiene y no me da libertad, porque la ley se activa, pero el Lot me impide llegar. Entonces, un Lot es todo aquello que pueda impedir, que pueda servir de estorbo para que la ley de visualización sea aplicada, no para que ésta se active, porque yo la activo, pero para que ésta sea aplicada. Espero que esto sea suficiente explicación. De lo contrario, pues usted me llama, me envía un mensaje, me pregunta, no hay problema, fíjate. Entonces, ahora bien, Dios despierta en Abraham la ley de visualización. Y Abraham comienza a visualizar, porque Lot se apartó de él. Ahora, en el capítulo 3 de Gálatas, versículos 6 al 7, dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así pues, dice, que los que somos de fe, estos son hijos de Abraham.
Y por el simple hecho de yo estar parado aquí y el simple hecho de tú estar allá observándome, es que tú y yo somos hombres y mujeres de fe. Por ese simple hecho. Eso significa que si yo soy de fe y tú eres de fe, somos hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Me voy otra vez a Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15. Todo lo que mires al norte, al sur, al este y al oeste, te lo daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces en ese para siempre estoy incluido yo y estás incluido tú. Eso significa que yo heredo de alguna manera lo que Abraham vio, lo que Abraham visualizó, lo que Abraham testificó, lo que Abraham poseyó. Yo de alguna manera puedo heredar eso. Porque es lo que me dice la Escritura, por supuesto. Fíjate, ve, ahora yo te estoy dando, esto es una palabra profética. Yo puedo heredar eso, pero ahora la condición es que yo me convenza de que sí soy hijo de Abraham por la fe. Para heredar lo que Abraham recibió en aquella oportunidad. Ahora también dice el principio del capítulo 13 de Génesis, que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Eso significa que si yo estoy heredando, soy heredero de Abraham porque soy hijo de Abraham por fe, esa herencia de alguna manera me pertenece. Quiere decir que en mi futuro está la plata, en mi futuro está el oro, en mi futuro está el ganado. Ganado, no robado. Ganado, no corrompido. Como se le preguntó a un político conocido aquí en el país, estaba con su hijo en una hacienda y entonces le estaba mostrando las vacas, los bueyes, el ganado vacuno, el ganado bovino, etc. Y el niño le dijo, papá, ¿todo eso es ganado? Y él le dijo, bueno, hijo, algunos son trampeados. ¿Ves? Entonces, bueno, tú eso lo sabes. Tú eso lo sabes mejor que yo. Y si sabes que te estoy diciendo la verdad y que te lo estoy diciendo a ti. Entonces, pero nosotros tenemos una herencia por fe. ¿Viste? Una herencia por fe. No estoy diciendo que es una herencia que Dios te profetizó. No es una herencia por fe, que se adquiere por fe. Oh, Dios. Ahora bien, vamos a seguir a otro paso. En el capítulo 11, te estoy dando cantidad de textos bíblicos para que el pastor que me esté oyendo, el ministro que me esté escuchando, el maestro que me esté escuchando, el profeta que me esté escuchando, el apóstol que está allí, pueda confirmar que lo que yo te estoy diciendo es la verdad enmarcada en las Escrituras. En el Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10 dice que Abraham, no te lo pierdas, habitó por la fe en la tierra prometida, profetizada. Habitó como extranjero en tierra ajena y habitó en tiendas. Esto es el colmo. El hombre de la promesa, el hombre riquísimo en oro, en plata y en ganado. La Escritura dice, el libro de los Hebreos, escrito, algunos dicen que por Pablo, otros dicen que por Apolos, pero lo importante es que está escrito. Y allí dice que este señor habitó por la fe, número 1, en la tierra prometida, número 2, como extranjero, número 3, como en tierra ajena, número 4, y habitó en tiendas, el hombre de la promesa, el hombre de la visualización, el hombre de la visión, el hombre que se le dijo que iba a ser, que iba a formar una gran nación. Ese hombre no vio realizado todo lo que Dios le dijo. Porque Dios lo calificó primero. La posesión vendría después.
Le dio una posición. Y él dijo, nada, esto lo tengo ya comido. Esto es mío, esto es pan comido. Y ese hombre de la promesa habitó como extranjero en la tierra prometida. Habitó en una tierra que para él prácticamente era ajena. Y habitó en tiendas. La gran pregunta es ¿por qué? Disculpe, estoy viendo la hora. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la misma escritura me responde diciendo, porque él esperaba, escucha, él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él mismo entendió que no era lo que él construyera, no era lo que él iba a diseñar como arquitecto. Es que él esperaba algo superior a lo que cualquier hombre podía imaginarse. Su visión trascendió los tiempos. Y por eso vivió como extranjero en tierra ajena. Habitó en tiendas, pero no perdía de una ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor y diseñador es Dios. Yo oigo cantidad de apóstoles y profetas diciendo que ellos van a implantar el reino de Dios aquí en la tierra. No es cierto, señores, no es cierto. Porque el diseñador, el arquitecto del reino es Dios mismo. Él es el constructor, Él es el que lo implanta. Nosotros lo pregonamos. Entonces todo es reino. Tengo carro nuevo, es reino. Tengo casa nueva, es reino. Me compro un avión, no, este es reino de Dios. No. Eso puede ser cualquier otra cosa, pero no es reino de Dios. Porque el reino de Dios está, Él es el arquitecto, Él es el constructor. Esas cosas son las que necesitamos para movernos aquí en la tierra. Abraham la necesitó. Pero ¿qué reino implantó Abraham? Es más, dice la escritura en el capítulo 25 del libro de Génesis que Abraham se volvió a casar, tuvo una señora llamada Sétura y con ella tuvo 6 hijos. Y luego dice que antes de morir le dio todo a Isaac, todo. Y a sus otros hijos les dio dones, le dio bienes y los mandó lejos, fíjate, los mandó lejos de Isaac, siendo sus hermanos. Y le dijo, no, porque es que en Isaac es donde está la simiente divina. En ustedes está la simiente mía, pero en él está la simiente de Dios. Así que aléjense. Entonces esos hijos eran como unos Lot, que Abraham se dio cuenta y tuvo que, por la ley de la visualización, alejarlos de su hijo, el hijo que tuvo en su vejez, con el fin de que ellos no estorbaran lo que Isaac iba a continuar, dejado como herencia por Abraham. Ok, ahí vamos. Ok, fíjate. ¿Qué es una ley de visualización? En este caso, el caso de este señor Abraham. Él visualizó algo que solamente él veía. No lo veía más nadie. Y así son los llamados, así es la visión. La visión de Dios en una persona. Nadie ve lo que él está viendo. Él está viendo algo, nadie más lo ve. Él se concentra en ese algo porque él está viendo lo que los demás no ven. Y no lo ve su esposa, no lo ven sus hijos. Sara no veía a Isaac por ningún lado. Hasta se echó a reír cuando se lo dijeron. No, ese ángel debe estar bien loco, bien tostado.
Ya yo tengo 90 años, mi esposo tiene 100, ya está listo, está frito. A mí se me fue la costumbre de la mujer, las ganas se me fueron, todo se me fue. Pero Abraham siguió esperando y creyendo, y esperando, visualizando, hasta que se convirtió en una realidad lo que Dios puso en su corazón como ley de visualización. Ahora fíjate, cuando nosotros aplicamos la ley de la visualización, la activamos y la aplicamos, porque una cosa es que se active y otra cosa es que se la apliquemos, se me activa y le aplico la ley de visualización, yo comienzo a anhelar cosas que nadie más puede ver. Simplemente las anhelo, siempre voy anhelando algo mejor. Escucha bien lo que te voy a decir. Él no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Dios dice, hoy voy a usar una palabra que de repente no cabe, pero la que encuadra para mí, de repente no cabe, pero Dios me mira y mira a los que aplican la ley de la visualización y dice, yo no me avergüenzo de ser su Dios, yo no me avergüenzo de ser su Padre. ¿Por qué? Porque ellos siempre están anhelando algo mejor. Ellos no están conformes con lo que tienen, no están conformes con lo que hacen, no están conformes con lo que dicen, no están conformes donde viven. Ellos siempre están anhelando algo mejor. Ellos están buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor soy yo. Por lo tanto, no me avergüenzo de ser su Dios. Pueden decirlo, dice Dios. Pueden decir a voz populi que yo soy su Dios. Pueden decir que yo soy su papá. ¿Por qué? Porque ustedes siempre están anhelando algo mejor. Aquel que no anhela no tiene ley de visualización. Abraham anheló. Abraham buscó. No alcanzó porque estaba calificado, pero él no poseyó totalmente. Pero dejó esa herencia de alguna manera espiritual. Le dejó una herencia material a Isaac, que yo no sé qué pasó con esa herencia. ¿Por qué, pastor, dice usted eso? Bueno, porque en el siguiente capítulo dice que hubo una gran hambre en la tierra e Isaac estaba en Gerar. ¿Ah? Hubo una gran hambre. ¿Y sabes qué pensó Isaac? Emigrar, como está pasando aquí en Venezuela. Hay una gran hambre, una situación política, económica, social, en crisis. Eso lo vivió Isaac, lo vivió primero Abraham. E Isaac lo vivió y dijo, me voy de aquí, ¿ya? Colombia, Ecuador, Perú, la xenofobia, Argentina, me voy. Y Dios le dijo a Isaac, no, tú no te vas. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Tú vas a sembrar, le dijo, en esta tierra. Y él le dijo, Señor, le recomiendo leer el capítulo 26 de Génesis. Y le dijo, Señor, pero en esta tierra no hay nada. Aquí los políticos se adueñaron de todo. Aquí no hay poderes independientes, aquí todos son uno. Aquí manda un solo hombre. Aquí no hay pensamientos libres. Y si alguien se atreve a pensar libre, enseguida le dicen que es una apátrida, le dicen una cantidad de cosas. Bueno, eso le pasó a Isaac. Pero Dios le dijo, no, tú te vas a quedar y tú vas a sembrar aquí. Y Isaac dijo, me conviene obedecer al Dios de mi padre. No era su Dios todavía, ojo, no era su Dios todavía. Era el Dios de su padre. Como pasa muchas veces con nuestros hijos. Tú le hablas a nuestros hijos de Dios y ellos te oyen por respeto. Y de repente te están pintando las uñas y tú le estás hablando, mira mi amor, pero que tú sabes que Dios es todopoderoso, aleluya, y Dios, y comienzas a hablar y ellos, sí, Dios, sí, no, ¿cómo no, de verdad? Ay, no trabajará yo para que tú veas que no voy a comer. Y le estás hablando a tu hijo y tu hijo está mandando mensajes. ¿Sabes por qué? Porque es el Dios tuyo, no es el Dios de ellos todavía. Porque no lo han experimentado.
Porque no lo han vivido, porque no han tenido una relación con Él de la forma que tú la tuviste. Pero la simiente está ahí. Isaac dijo, me conviene oír la voz del Dios de mi papá. Y dice la Escritura que sembró en aquella tierra y cosechó ese año el 100 por 1. Y la Escritura dice que se enriqueció, fíjate, se enriqueció. ¿Qué pasó con la herencia que le dejó su papá material? Se le fumó entre el capítulo 25 y el capítulo 26. Tuvieron que haber pasado una cantidad de cosas donde este señor se le fumó la herencia material. ¿Sabe por qué se le fumó la herencia material? Para que él pudiera tener una vivencia espiritual con el Dios de su padre, para que comenzara a ser su propio Dios. Y así va a pasar. Dios va a tener que quitarle muchas cosas a los hombres desde el punto de vista material, para que comience a tener una relación espiritual y que lo que él obtenga sea por parte de Dios, y él puede entender que no es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Entonces Isaac tuvo su propia experiencia con el Dios de su padre, que comenzó a ser su Dios. Entonces la segunda recomendación que yo te doy, aparte de tener la ley de la visualización, es sembrar donde Dios te señale que siembres. Porque la tierra que Dios te señala, donde tú vas a sembrar, allí vas a ver los frutos y vas a tener la experiencia personal propia de que Dios es un Dios de resurrección, es un Dios vivo para ti. Es tu experiencia. De eso se trata, ser tu propio profeta. Wow, vamos a avanzar por el tiempo. Te recomiendo entonces Génesis capítulo 26. Dice la Escritura, así para decirte algo más, que cuando él sembró, cosechó el 100 por 1 y se hizo riquísimo. Entonces los habitantes del sector donde él estaba le dijeron, mira, vas a tener que irte, ¿vale? Y él le dijo, ¿pero por qué? Oye, porque te has hecho más poderoso que todos nosotros. Ese es tu destino, ese es mi destino. Hacernos más poderosos que todos los demás. Que la demás gente más bien se sientan incómodos por el poder, pero no el poder para maltratar ni para abusar, sino el poder evidenciado de Dios en nuestras vidas, en salud. ¿Qué le pasará a ese señor? Ese señor no se enferma, ese señor se ve siempre rozagante. ¿Qué le pasa? Es porque es la gracia de Dios. Entonces ellos mismos te van a decir, oye, mira, no, verte a ti nos ofende, verte a ti. Y la idea no es que verlos a ellos para ofenderlos, es para retarlos a que crean en el Dios que tú y yo creemos. Eso va a suceder, eso se va a manifestar. ¿Por qué? Porque somos herederos, somos hijos. Y Dios le dijo a Abraham, te daré esta tierra a ti y a tu descendencia para siempre. Ok. La tercera, y con esta terminamos. Fíjate, permiso, no tomo en cuenta este tiempo. Fíjate, importante. Lo tercero es que debes luchar con constancia, con dedicación, hasta obtener la manifestación de la palabra profética recibida. Te lo voy a decir nuevamente. Lo tercero es luchar. Lo primero es la ley de la visualización. Lo segundo es sembrar en la tierra que Dios te muestra. Y lo tercero es luchar. Luchar con constancia, con dedicación, hasta obtener la manifestación de la palabra profética recibida. Y a veces la lucha no es caerte a golpe con alguien. La lucha son vencer esos temores internos, vencer las dudas internas, vivir en reposo, calmado, esperando que Dios ha de manifestarse, porque Él lo dijo. Esa es la diferencia que hay entre una palabra profética dada por Dios y una declaración de fe. Si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir. Si si hay alguna condición, como la mayoría de las palabras proféticas, si hay alguna condición y yo la lleno, paso de la calificación a la posesión.
Bueno, en el capítulo 32, desde el versículo 22 al 29 del libro de Génesis, también encontramos una historia muy conocida, cuando Lot peleó con el ángel, luchó contra el ángel. Ahí hay 7 premisas bien importantes. La número 1 es que Jacob se quedó solo. ¿Ves? ¿Lo notas? No estaba ninguno de sus hijos, no estaban sus mujeres, no estaba el ganado, no estaba nada, se quedó solo. Como la mayoría de las peleas espirituales las combates tú solo, porque tú solo es el que ves, a ti solo, tú eres el que tiene la ley de la visualización activada. Entonces, él se quedó solo y luchó hasta que logró lo que quería. El ángel vio, fíjate bien, el ángel vio que no podía con Jacob. Porque es que ningún ser, escúchame esto, yo quiero que oigas esto bien importante. Si un ser angelical en ese tiempo no pudo con Jacob, y Jacob no tenía el conocimiento que tú y yo tenemos, ¿tú crees que un demonio, un demonito de esos que han creado las religiones con un rabito atrás va a poder contigo? No hay fuerza natural ni sobrenatural que pueda con un hombre que Dios le ha activado la ley de la visualización, que Dios le ha dado para sembrar en una tierra y él ha obedecido, que Dios le ha dado una perspectiva y él se está guiando por ella, no está viendo para los lados, se puso unas gringolas para solamente ver las señales que Dios les está dando. Nadie puede. El ángel dijo, no puedo con este hombre. Entonces agarró su espada y descoyuntó a Jacob. Y este señor Jacob quedó descoyuntado, pero no se soltó. Siguió luchando. Entonces el ángel le dijo, vale, déjame. Y él le dijo, no, usted está equivocado, amigo. No te voy a dejar porque tú tienes una bendición que es mi posesión, porque ya yo tengo la posición. Yo tengo la posición porque yo soy hijo de Isaac y él fue hijo de Abraham. Y ellos dos tuvieron un Dios que tampoco era su Dios en ese momento. Porque él lo dijo en varias oportunidades. El Dios de mis padres, Abraham e Isaac, no era el Dios de él. No era el Dios de él, pero tenía la simiente en sus entrañas. Y por esa simiente en sus entrañas también pudo visualizar y dijo, me toca a mí luchar. Porque mi padre Abraham fue el que recibió la palabra. Isaac la mantuvo, pero yo la lucho. 3 generaciones distintas. Entonces, ¿cuál generación estás tú? Luego, el ángel no le quedó más remedio que bendecir a Jacob. Y la bendición fue, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. Te quiere decir tramposo. He sido tracalero toda mi vida. He sido un tramposo. Siempre las cosas que me he logrado, no las he logrado, tú sabes, por la vía legal. Siempre tú sabes. Ojalá esto lo estén viendo los políticos. Entonces el ángel le dijo, bueno, está bien, no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es decir, eres más que un vencedor. Entonces, cuando tú eres capaz de luchar, estoy seguro que en el mundo espiritual se te cambia tu nombre. Y cuando se te cambia tu nombre, cambias de actitud. Y al cambiar de actitud, cambia tu destino. Ese destino de frustración, de tristeza, de dolor. Yo estoy seguro que desde hoy en adelante, después que entendamos esta palabra, porque no la podemos entender oyéndola una sola vez, hay que volverla a oír. Y a volverla a oír, y a volverla a leer, y a volver a revisar los temas y los textos que Dios te ha dado. Tú vas a entender que Dios, cuando tú luchas por algo, en el mundo espiritual se te cambia tu nombre. Tú cambias de actitud y se cambia el destino que llevas actualmente para que se enrole con el predestino de Dios para tu vida. Hay un cambio de actitud, hay un cambio de destino. Eso fue lo que pasó con Jacob. Cambió su destino, cambió su vida, cambió su guianza, cambió su actitud y por lo tanto el hombre pudo al final no cumplir totalmente,
pero también formar parte de esa promesa, de esa herencia paternal que dio Abraham. Bien, el tiempo está pasando. Debo terminar, no quisiera terminar, hay mucho más que decir, pero bueno, voy a darte unas conclusiones. En estas conclusiones presta atención porque hay una palabra para ti hoy. Fíjate, primero, en la primera parte te hablamos de ser tu propio profeta. ¿Cómo? Dios ha puesto su palabra en tu boca. Y si entresacas los preciosos de lo vil, serás como su boca. Tercero, tener respeto. Hay que respetar, hay que tener un temor reverente a Dios y a su palabra, de acuerdo a lo que establece Éxodo capítulo 20, versículo 7 e Isaías capítulo 11, donde habla de los 7 espíritus de Dios, y entre uno de ellos es el espíritu de temor, que es el principio de la sabiduría. En la segunda parte te hablé de 5 características que tiene una palabra profética. Y te hablé también de la diferencia que hay entre la palabra profética y una declaración por fe. La otra, te hago la siguiente, la tercera parte fue cómo pasar de una posición a la posesión. Ya te dije que la posición es la calificación que Dios te da. Y la posesión es lo que vas adquiriendo en la medida que tu conocimiento va avanzando. Vas adquiriendo conocimiento, vas adquiriendo posesión. Es en la medida del conocimiento. Ojo, el conocimiento constante. No es saber algo, no, es conocer ese algo. Ahora te hago una observación. La práctica, la práctica del principio de la ley de la visualización por Abraham, le permitió, la práctica de esa ley de la visualización de Abraham le permitió trascender esa palabra profética, esa promesa a Isaac, a Jacob e incluso al mismo José, que fue su bisnieto en el tiempo. Esa palabra trascendió hasta esas generaciones y hasta el día de hoy trasciende. Si nosotros nos actualizamos y buscamos en los libros y decimos, momento, no tan solo fue Isaac, Jacob y José, sino que yo estoy incluido de acuerdo a Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que verlo de esta manera. Concluyo con esto. Abraham visualizó. Isaac sembró. Jacob luchó. José cosechó. Te lo voy a decir otra vez. Eso lo puedes ver en las escrituras. Abraham visualizó. Isaac sembró. Jacob luchó. José cosechó. No todo, pero en parte, porque fue el primer ministro de Egipto. Él cosechó un reino. Ahora bien, me voy a colocar yo. A mí me toca visualizar. Visualizar algo que, como dije antes, ni mi esposa ni mis hijos de repente lo ven. Tú le estás hablando y mi esposa está cocinando y se detiene y dice, wow, sí, sí, casi habla en lenguas. Pero de repente no está viendo lo que yo estoy viendo porque no tiene mis ojos. Se lo dices a mis hijos y pasa lo mismo. Oh, sí, está bien. Ajá, ponte a creer. Sí, te va a volver creyón. Y todas esas cosas comienzan a suceder. Pero yo te voy a decir algo. A mí me toca visualizar. A mis hijos les toca sembrar. A mis nietos luchar. Y a mis bisnietos cosechar. Porque la bendición trasciende hasta la 4ª generación. Y yo he dicho en varias oportunidades que yo soy el Abraham de mi familia. Y a mí me corresponde visualizar. Y por eso estoy visualizando un mundo distinto. Estoy visualizando un país distinto. Sin el socialismo, que no es socialismo nada. Es un vulgar comunismo. Estoy visualizando un país distinto. Estoy visualizando una nueva generación
educada, formada, capacitada en lo político, en lo social, en lo económico, en lo religioso, en lo espiritual, en lo financiero, pero que sea una generación íntegra e integral. No una generación que se encierre dentro de una iglesia, a un gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Esa no es lo que yo estoy visualizando. Estoy visualizando una generación que es recta, que tiene un corazón distinto, que está viendo lo que otros no ven. Eso es lo que estoy visualizando. Y mis hijos tal vez no lo puedan entender hoy, pero ellos van a sembrar, porque Dios se los va a mostrar. Mis nietos van a luchar por eso. Mi bisnieto va a decir, gracias a Dios, porque hubo alguien que visualizó. Ese es nuestro destino. Eso es lo que Dios tiene predeterminado para nosotros como una palabra profética. No es una declaración de fe, es una palabra profética. Te declaro muy bendecido. Escucha los nuevos anuncios y luego venimos para despedirnos. Fuerte abrazo para todos. Gracias por haber estado allí. Bendecidos todos. Su paz me resguarda. No tengo nunca me rindo. Señor, y es por amor que estoy aquí. Bien, te declaro más que vencedor, te declaro más que bendecido, declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reposa en tu vida, en la vida de tu familia. Recuerda, es creer, confiar y esperar sin dejar de actuar en fe con base a lo que crees, a lo que confías y a lo que esperas. Recuerda que es andar en el código de honor, andar en la verdad, andar en la justicia y andar en rectitud de corazón. Recuerda que hay profeta en Venezuela, recuerda que hay profeta en el mundo, porque Dios está alineando ese remanente profético para profetizar y ocasionar eventos que le den un cambio radical a lo que está sucediendo en el mundo desde todo punto de vista. Y en eso estamos tú y yo. Te declaro muy bendecido. Fuerte abrazo. Próximo miércoles 7:30 por la plataforma de Instagram. Allí estaremos con una nueva palabra de la que el Padre quiere decirnos hoy. Bendecidos todos. Nos vemos. Es una de